¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sonidos de mi Tierra. Les saluda Débora Tornel y vamos a iniciar este viaje musical a través del folclore de nuestra República Mexicana y una oportunidad para recorrer así Veracruz, Aguascalientes y algunos otros estados. Así que iniciamos este viaje. Acompáñenme. La danza de la pluma es el último número de la guelaguetza tradicional. Esta danza, como se conoce en la actualidad, es de origen azteca y español de la época virreinal, y con la danza de la pluma también se buscaba rescatar y representar la conquista del Valle de Anáhuac y los señoríos de Mesoamérica, encabezados por Moctezuma. Además de ser considerada la más grande joya de las tradiciones oaxaqueñas, es llamada la máxima danza del estado de Oaxaca, además de ser parte de los bailes más importantes, lo que la convierte en la más popular en México, además de la más bailada en Oaxaca, y fue creada por los frailes dominicos que habitaron en el convento de la población de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca. En conjunción con los mixtecos, vamos a disfrutar este siguiente musical. los estados mexicanos más ricos en tradiciones y que también nosotros tenemos la historia ancestral es precisamente Chiapas. Muchos pueblos indígenas conservan aún la forma de vida a la vieja usanza.
los trajes, la alimentación, la danza, así como la música, las costumbres y por supuesto la lengua. Los trajes típicos siempre son coloridos, vistosos y elegantes. Por ser la capital del estado de Tuxtla, se puede admirar toda la variedad de trajes que se usan a lo largo del territorio. Se dice que las danzas de Chiapas se dividen en 3 corrientes: las de origen prehispánico, las mestizas y las que son más bien de la época colonial. Chiapas es un estado mexicano que destaca grandemente en su cultura, gracias a sus majestuosas expresiones dancísticas, y nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar la danza de El Quesillito, la cual es propia de la región Istmo Costa. Cuando suena el huapango, se puede escuchar un son lleno de historia y cultura. Se puede apreciar un género con diversas raíces indígenas, africanas y españolas, en un universo donde los instrumentos son tocados tradicionalmente por los hombres y en el cual las mujeres los zapatean. Cecilia Boeta es una joven guapanguera y jaranera de Altamira, Tamaulipas, quien forma parte de la generación de jóvenes que se fue incorporando a este universo. Ceci Boeta creció en el mundo de este género musical. Desde los 10 años inició a interpretar sones huastecos, los que al día de hoy le han dejado un sinfín de experiencias y anécdotas vividas. Boeta actualmente cuenta con su propio canal de YouTube, un medio en el que ha logrado llegar a más público internacional y ha comenzado a presentar sones huastecos de su autoría.
dos prietas, dos blancas y las otras dos pintitas, pero brincaron las trancas, se me fueron mesteñitas. En el coleadero, fiesta mexicana, suélteme un becerro, hoy que traigo ganas, arrenme una yegua, arriendas y gritos, para esa faena yo también me pinto. Entre yeguas y caballos fui creciendo hasta ser grande. Entre yeguas y caballos fui creciendo hasta ser grande. También jugaba a los gallos cuando caminaba errante, pero la fiesta de charros fue la herencia de mi padre. En el coleadero, fiesta mexicana, suéltenme un becerro, hoy que traigo ganas, arrenme una yegua, arriendas y gritos, para esa faena yo también me pinto. El caballo frente blanca de mi padre el consentido, el caballo frente blanca de mi padre el consentido, se mató en una barranca por andar de presumido, detrás de una yegua vaya y sin ser correspondido. En el coleadero, fiesta mexicana, suélteme un becerro, hoy que traigo ganas, arrenme una yegua, arriendas y gritos, para esa faena yo también me pinto. Llega el momento de hacer una pausa muy breve y vamos a continuar disfrutando también y bailando, ¿por qué no?, al ritmo de sonidos de mi tierra. Tamaulipas tiene una riqueza en paisajes, comidas, sitios turísticos e históricos, además de una variedad en flora y fauna, pero también una diversidad cultural con sus bailes típicos. En cada región del territorio tamaulipeco se fueron generando estilos, movimientos y sonidos que hoy en día son característicos, desde la polca hasta el huapango en la zona norte de Tamaulipas. Los bailes son polca, redoba y chotis, cuyos sonidos se logran gracias al acordeón, el bajo sexto, el saxofón y el contrabajo. La polca, la redoba y el chotis son derivados de una serie de estilos de origen polaco, escocés y checoslovaco, pero los habitantes de la zona norte adoptaron estos sonidos para crear un baile con vestimenta y estilos propios.
Aguascalientes cuenta con una riqueza singular. En cuanto a baile folclórico se refiere, este se alimenta principalmente por las tradiciones, leyendas y oficios característicos de esta región y las costumbres que se adoptaron a lo largo de la historia. Sus danzas y bailes son un patrimonio del Estado que adornan sus festividades y celebraciones acompañadas de fascinantes composiciones musicales. La tradición musical de Aguascalientes tiene como base dos géneros bailables, el son y el jarabe. Disfrutemos del ballet folclórico de la UPA y que viva Aguascalientes. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! La Bruja es una canción del Istmo de Oaxaca, pero se considera veracruzana debido a que en 1954 se grabó el primer disco de música jarocha por el grupo Tierra Blanca. Es uno de los sones más reconocidos de la región jarocha o de Sotavento y forma parte de la tradición del fandango de esa región. Al igual que su autoría, también se desconoce su fecha de creación, pero se sabe que es uno de los sones jarochos más antiguos y parte del sincretismo entre los símbolos del viejo y nuevo mundo. Existen distintas versiones, dada la naturaleza de su género, ya que en el son jarocho son muy tradicionales las improvisaciones, agregando o quitando palabras, de más de algún verso o copla. ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! A las 2 de la mañana. ¡Ay, qué bonito es
ay mamá. Volar y dejarse caer en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana. Ay, mamá, Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta, me da calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. A la bruja me encontré, que en el aire iba volando, que en el aire iba volando. A la bruja me encontré, ay mamá. Entonces le pregunté que a quién andaba buscando. Me dijo, ¿quién es usted? Soy cantador de guapango, ay mamá. Escóndete, Chepa, escóndete, Juana, que allá anda la bruja debajo de la cama. Escóndete, Chepa, escóndete, Jova, que allá anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé. Ando en pretensiones. Seguramente hemos disfrutado y por supuesto también nos hemos sentido orgullosos de toda la riqueza que tenemos en los diferentes estados de la República Mexicana al hacer este viaje musical en Sonidos de mi Tierra. Soy Débora Tornel y los espero en el próximo viaje.